pues eso, agradecer a Artajona, al señor portavoz de antes, el PP, su amabilidad, por lo menos conmigo, siendo nueva en esta casa, y su predisposición a colaborar. Y lo mismo, pues darle la bienvenida como portavoz a Iluminada, a la señora Austero, y que seguimos aquí pues para trabajar en conjunto por los municipios, como ya hemos dicho todos. Nada más. Bueno, pues ya se está retransmitiendo en YouTube. Señor Compés. El señor Compés, como ya se siente totalmente identificado con las palabras del señor presidente, no hago más que redundar en ellas y desearles tanto a Iluminación como a Paco lo mejor en política, que sé que en los puestos que les ocupa, que les encomienden, lo van a hacer perfectamente. Les deseo a los dos lo mejor. Muchas gracias, señor Compés. ¿Algún portavoz más? Bien, yo quería decir algo. Señora Austero. Sí, yo solamente quiero dar las gracias por esta oportunidad. Aquí estamos, gracias a todos los portavoces por vuestras palabras, y desde luego agradecer la labor que Paco Artajona ha hecho durante este tiempo en Diputación. Trabajaremos todos por sacar adelante la provincia y que los municipios avancen de la mejor manera. Así que gracias, y aquí estamos para trabajar por la provincia. Gracias, señor Austero. Pues ahora sí que pasaríamos ya, una vez que ya se retransmite por YouTube, pues ya pasaríamos a aprobar el acta. ¿Alguna cuestión sobre el acta anterior? Vale, entiendo que se aprueba por unanimidad. Señor secretario. En el punto número 2, dar cuenta del extracto de los decretos dictados por esta presidencia en los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021. En el 3, dar cuenta del decreto número 3218 de 28 de septiembre, por el que se prorroga el presupuesto, aunque está omitido, y las bases de ejecución del presupuesto general del vigente presupuesto para el 2021. En el 4, nombrar representantes de la Diputación Provincial de Zaragoza en órganos colegiados, en este caso el Consorcio del Transporte de Zaragoza. En el 5, aprobar el expediente número 1/2021 de reconocimiento extrajudicial de crédito por un importe de 5.073,49 euros. En el 6, aceptar la delegación a favor de la Diputación Provincial de Zaragoza de las facultades de recaudación ejecutiva de todos los ingresos de derecho público del Ayuntamiento de Villar de los Navarros. En el 7, aceptar la delegación a favor de la Diputación Provincial de Zaragoza de las facultades de recaudación ejecutiva de todos los ingresos de derecho público del Ayuntamiento de Fuente de Todos. Y en el 8, desestimar las alegaciones presentadas por comisiones obreras contra el acuerdo plenario de 9 de diciembre del 2020, que aprobó inicialmente modificación de 3 puestos de director de área de gestión y elevar a definitivo el contenido del referido acuerdo. Gracias, señor secretario. Pasaremos a votar el punto número 5, independientemente de que ustedes puedan pedir palabras si quieren intervenir sobre el punto número 5. Y luego si quieren intervenir en alguno de los puntos, pues díganlo. Señora Palomar, tiene la palabra. Era simplemente para decir que quería intervención en el punto número 8. Señor Rodrigo.
Buenos días, señor presidente. Quería votar en el punto número 4, en el 5 y en el 8. 5 y 8. Señor Gayán. Sí, votación en el punto número 5 y en el punto número 8. Señor Austero. Señor Austero. Sí, nosotros queríamos votar en el punto número 5 y intervención en el punto número 8, que intervendrá la señora Inma de Francisco. Señor Rodrigo, tiene la palabra para intervenir en el punto número 4. Señor presidente, solamente era votar. Bien, pues pasamos a la votación del punto número 4. Señor Lorente. A favor. Muchas gracias, señor Lorente. Señora Palomar. A favor. Muchas gracias. Señor Rodrigo. Abstención. Muchas gracias. Señora García. A favor. Muchas gracias. Señora Cebolleda. Está con nosotros, que presente aquí y vota a favor también. Señor Cativiela. A favor. Muchas gracias. Señor Gayán. A favor. Muchas gracias. Señor Austero. A favor. Muchas gracias. Señora Rechea. A favor. Muchas gracias. Señor Francés. A favor. Muchas gracias. Señor Bertol. A favor. Muchas gracias. Señora Larraz. A favor. Muchas gracias. Señora Francisco. A favor. Muchas gracias. Señor Jimeno. A favor. Muchas gracias. Señor Artajo. A favor. Muchas gracias. Señor Sanz. A favor. Muchas gracias. Señor Chueca. A favor. Muchas gracias. Señora Cibuelo, que nos está escuchando. Muchas gracias, señora Cibuelo. Señor Zaldívar. A favor. Muchas gracias. Señora Mustieles. A favor. Muchas gracias. Señor Tirado. A favor. Muchas gracias. Señora Trebol. A favor. Muchas gracias. Señor Tabuenca. A favor. Muchas gracias. Señora Palacín. A favor. Muchas gracias. Señor Compés. A favor. Muchas gracias. Señora Vicepresidenta. A favor. Muchas gracias y yo a favor también. Por tanto, queda aprobado el punto número 4 con una abstención. Pasamos a votar el punto número 5 de reconocimiento extrajudicial de créditos. Señor Lorente. A favor. Muchas gracias. Señora Palomar. Abstención. Muchas gracias. Señor Rodrigo. No. Muchas gracias. Señora García. A favor. Muchas gracias. Señora Cebollada. La señora Cebollada se abstiene. Está aquí, como les he dicho, presente con nosotros. Señor Cativiela. Abstención. Muchas gracias. Señor Gayán. Abstención. Muchas gracias. Señora Rechea. Abstención. Muchas gracias. Señor Francés. Abstención. Muchas gracias. Señor Bertol. Abstención. Muchas gracias. Señora Larraz. Abstención. Muchas gracias. Señora de Francisco. Abstención. Muchas gracias. Señor Jimeno. Abstención. Muchas gracias. Señora Artajona. Abstención. Señor Austero. Abstención. Muchas gracias. Señor Sanz. A favor. Muchas gracias. Señor Chueca. A favor. Muchas gracias. Señora Cibuelo. Muchas gracias, señora Cibuelo. Señor Zaldívar. A favor. Muchas gracias. Señora Mustieles. A favor. Tirado. A favor.
Muchas gracias, señora Trébol. A favor. Muchas gracias, señora Trébol. Señor Tabuenca. A favor. Muchas gracias, señora Palacín. A favor. Muchas gracias, señor Campés. A favor. Señora Ladrero. A favor. Y yo a favor también. El resultado de la votación, 14 síes, 12 abstenciones y uno en contra. Pasaríamos ahora a debatir el punto número 8. Señora Palomar, tiene la palabra. Buenos días, muchas gracias, señor presidente. Simplemente vamos a hacer una pequeña intervención. Vemos prudente lo que se ha indicado en las alegaciones de comisiones obreras, indicando que se ha admitido a trámite el recurso presentado al contencioso, por lo que pensamos que es bastante prudente suspender el proceso hasta que será resuelto en los tribunales. Entonces, por eso no vamos a aprobar la desestimación de estas alegaciones, nada más. Muchas gracias, señora Palomar. Señor Rodrigo. Nada que añadir, señor presidente, solamente votar. Solamente votar. Señor Gayán. ¿Quería intervenir usted, señor Gayán? Señor presidente, solamente votación. Vale, gracias. Señora Austero. La Inmaculada. Sí, intervendrá mi compañera Inmaculada de Francisco. Señora de Francisco. Sí, gracias, presidente. Buenos días a todos. Y antes de entrar en el expediente a fondo, quería agradecer al presidente, ya que hablamos de temas de personal, que nos haga caso alguna vez, y ayer firmas el decreto de la convocatoria de una plaza de arquitecto de la oferta pública del 2018, que tanta falta nos hace en esa institución, y al igual que esta, que se vayan convocando el resto de vacantes que tantas veces le hemos demandado. Y ya volviendo al punto del orden del día, comenzaré nuestra intervención en este punto anunciando que vamos a reiterar nuestra abstención. Es la tercera ocasión en la que este expediente de modificación del catálogo y de creación de estas plazas, por uno u otro motivo, viene al pleno de esta institución. Sinceramente, creemos que si hubiera habido una negociación inicial, nos habría evitado todo esto. Seguimos apoyando al personal de esta institución. Creemos que estos puestos se deberían de cubrir por promoción interna antes de abrirlo a personal de otras administraciones. Y si usted quería hacerlo, así podía haber planteado nombramientos de personal eventual, como por cierto ya le dijimos en el pleno del 14 de octubre pasado. Siempre han defendido que no hay personal cualificado y capaz para cubrir estas plazas, pero existen serias dudas de que esto es así. ¿Por qué? Pues porque se ha presentado un recurso de alzada por parte de un funcionario interino de esta casa en el que demuestra indiciariamente que hay personas interesadas y capaces de ocuparlas. Señor presidente, parece que estas plazas al final han nacido gafadas. Aunque ya se han subsanado, ha habido problemas con ellas en la plantilla que se aprobó en el presupuesto de este año y también se ha suspendido la convocatoria del director general que ya se había anunciado. Por otro lado, suponemos que Comisiones Obreras, cuando presentó estas alegaciones, no confiaba mucho en su estimación. Como decía la señora Palomar, ya han presentado un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que ha sido admitido a trámite. Así que igual deberíamos, como decía la señora Palomar, esperar que haya una sentencia y se pronuncie este tribunal como pide Comisiones Obreras, sobre todo porque si se vuelve a realizar la convocatoria de estas plazas antes de la sentencia, puede haber personas afectadas por una eventual anulación judicial si se consumase el procedimiento de selección antes de la resolución del proceso. Por todo ello, y creemos que hay motivos suficientes, nuestro voto será el de abstención. Gracias. Muchas gracias, señora Francisco.
No le llego a entender muy bien porque, por un lado, están en contra del personal eventual, de esos que dicen ustedes que se nombran a dedo, y aquí lo que se trata es, pues bueno, pues de dar oportunidad pues a funcionarios que están en otras instituciones. Y respecto al recurso que ha presentado Comisiones Obreras, pues está en su derecho de recurrir. Como estamos en nuestro derecho, el equipo de gobierno, en este caso la corporación, pues de sacar adelante estas plazas. Y, por cierto, ya que ha hecho referencia a un empleado de esta casa interino, que no voy a citar su nombre, que recurrió a las plazas, que sepa que pidió la cautelar, es decir, que se paralizara el proceso, y no solo el juez no admitió que se paralizara el proceso, sino que lo condenó a costas precisamente por ese tema. Por tanto, pues bueno, yo creo que está todo debatido. Comisiones Obreras está en su derecho de recurrir, igual que la corporación, en este caso el equipo de gobierno, pues estamos en nuestro derecho de seguir con el proceso, y ya pues decidirá en este caso, si está recurrido en el contencioso administrativo, quién tiene la razón. Pero mientras tanto lo que no podemos hacer es paralizar la administración. De ahí que pasemos pues directamente, como digo, pues a lo que es la votación. Señor Lorente. A favor. Muchas gracias. Señora Palomar. Abstención. Muchas gracias. Señor Rodrigo. No. Muchas gracias. Señora García. A favor. Muchas gracias. Señora Cebollada. La señora Cebollada se abstiene. Señor Cativiela. Abstención. Muchas gracias. Señor Gayán. Abstención. Muchas gracias, señor Gayán. Señora Rechea. Abstención. Muchas gracias. Señor Francés. Abstención. Muchas gracias. Señor Bertol. Abstención. Muchas gracias. Señora Larraz. Abstención. Muchas gracias. Señora de Francisco. Abstención. Muchas gracias. Señor Jimeno. Abstención. Muchas gracias. Señora Tajona. Abstención. Muchas gracias. Señor Austero. Abstención. Muchas gracias. Señor Sanz. Muchas gracias. Señor Chueca. A favor. Muchas gracias. Señor Cibuelo. Muchas gracias. Señor Zaldívar. A favor. Muchas gracias. Señora Mustieles. A favor. Muchas gracias. Señor Tirado. A favor. Muchas gracias. Señora Trebol. A favor. Muchas gracias. Señora Pública. A favor. Muchas gracias. Señora Palacín. A favor. Muchas gracias. Señor Compés. A favor. Muchas gracias. Señora Vicepresidenta. A favor. Muchas gracias. Y yo a favor también. Por tanto, el resultado de la votación, 14 síes, de 12 abstenciones y uno en contra. Por tanto, queda aprobado pues el punto número 8. Señor secretario. En el punto número 9, aprobar provisionalmente el proyecto de obra de acondicionamiento CP C07, acceso a Pozuelo de Ariza. ¿Alguna cuestión sobre este punto? Bien, pues queda aprobado el punto por unanimidad. Y ahora pasaremos a las mociones y propuestas. Señor secretario. Bueno, pues queda aprobado el punto número. No se le escucha. Decía que si querían intervenir en este punto, en el punto número 9. Bien, pues entonces queda aprobado por unanimidad y pasamos a mociones y propuestas. Señor secretario. En el punto número 10, moción para la defensa de los municipios de Zaragoza afectados por las amenazas medioambientales de la mina Borrovia y la macrovaquería Noviercas. Y en el punto 11º, moción que presentan los grupos provinciales, Partido Socialista, Ciudadanos y Común, Izquierda Unida y Podemos con la Diputación Provincial para la prórroga de la suspensión de las reglas fiscales en las entidades locales. En ambos hay enmiendas, señor presidente. De acuerdo.
Bien, aquí hay una cuestión en la que Podemos presenta una moción al respecto que nos acaba de leer el señor secretario, pero el Partido Socialista presenta una enmienda a la totalidad. Y lo que pasaremos a discutir, señora Palomar, precisamente es esa enmienda a la totalidad. La manera de proceder, como se ha hecho en algunas otras ocasiones y previa consulta, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Al presentar el Partido Socialista una enmienda a la totalidad sobre la moción, señora Palomar, que ha presentado usted en representación de su grupo, se va a votar la enmienda a la totalidad que ha presentado el Partido Socialista, y si la enmienda que se ha presentado saliera por mayoría, entonces la moción que ha presentado usted decaería y por tanto se pasaría a discutir, en este caso, pues la enmienda a la totalidad que ha presentado el Partido Socialista. Esta es la manera de proceder y es como lo vamos a hacer. En ese sentido, señora Palomar, pues vamos a proceder a la votación que ha presentado la enmienda a la totalidad el Partido Socialista. Señor Lorente. A favor. Muchas gracias. Señora Palomar. En contra. Muchas gracias. Señor Rodrigo. Abstención. Muchas gracias. Señora García. A favor. Muchas gracias. Señora Cebollada. La señora Cebollada se abstiene. Señor Cativiela. Abstención. Muchas gracias. Señor Gayán. Abstención. Muchas gracias. Señora Rechea. A favor. Muchas gracias. Señor Francés. A favor. Muchas gracias. Señor Bertol. A favor. Muchas gracias. Señora Larraz. A favor. Muchas gracias. Señora Francisco. A favor. Muchas gracias. Señor Jimeno. Muchas gracias. Señor Artajona. A favor. Muchas gracias. Señor Austero. A favor. Muchas gracias. Señor Sanz. Muchas gracias. Señor Chueca. A favor. Muchas gracias. Señora Cibuelo. Muchas gracias. Señor Zaldívar. A favor. Muchas gracias. Señora Mustieles. A favor. Muchas gracias. Señor Tirado. A favor. Muchas gracias. Señora Trébol. A favor. Muchas gracias. Señor Tabuenca. A favor. Muchas gracias. Señora Palacín. A favor. Muchas gracias. Señor Compés. A favor. Muchas gracias. Señora Vicepresidenta. A favor. Muchas gracias. Y yo a favor también. Por tanto, queda aprobada con 22 síes, una abstención y 4 abstenciones. Por tanto, pasaríamos a debatir la enmienda a la totalidad que ha presentado el Partido Socialista y que todos ustedes la tienen porque se les hizo llegar, si no me han informado mal, en tiempo y forma. Señora Palomar, tiene usted la palabra. Bien, bueno, voy a empezar diciendo pues, que los objetivos de la moción son los mismos, tanto los que había presentado Podemos como los que ha presentado el Partido Socialista, y es que los proyectos de ampliación de la mina de Borovia y la apertura de la macrogranja de Novierca sean paralizados. El PSOE nos ha presentado la enmienda a la totalidad para no enmendar nada, porque, como he dicho, los objetivos son los mismos. Sinceramente, no entiendo por qué, estando de acuerdo en el fondo, el PSOE pone por delante las siglas al compromiso de la defensa del territorio. Sea como sea, lo importante es que la iniciativa de Podemos para solicitar la paralización de la ampliación de la mina de Borovia y la apertura de la macrogranja de Noviercas saldrá hoy adelante, aunque nuestra propuesta original es mucho más ambiciosa y no se queda en una simple declaración de intenciones. El territorio será defendido, a pesar de la actitud de algunos grupos, desde esta administración o desde otras.
No voy a entrar en más porque no es necesario. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Palomar. Señor Rodrigo. Nada que añadir, señor presidente. Muchas gracias, señor Rodrigo. Señora García. Gracias, señor presidente. Bueno, desde el Grupo Provincial en Común Izquierda Unida somos y hemos sido conscientes del problema ambiental y social que conlleva la mina de magnesitas en el entorno del Moncayo y hemos participado desde el primer momento en los movimientos de oposición a la mina de Borovia, al igual que ocurre ahora con la macrovaquería del municipio de Noviercas. Estamos convencidas de que ambos proyectos, desde luego, son una amenaza clara para la calidad del agua, para el medio ambiente y la biodiversidad, pero también para el mantenimiento de las actividades económicas de las zonas afectadas del medio rural zaragozano. Borovia era un pueblo y es un pueblo de tan solo 240 habitantes. En su momento el ayuntamiento hizo una consulta y el 87% de los vecinos rechazó el proyecto. Después la empresa ofreció unas compensaciones de todo tipo, que iba a haber una escuela taller, un centro lúdico, ayudaría con el acceso a la vivienda, el turismo. Incluso hablaba de la construcción de una residencia de ancianos en el que iba a destinar 1 millón de euros de forma anticipada. Bien, pues en 2015 empezó a operar y a día de hoy, desde luego, nos encontramos con un paisaje devastado que afecta gravemente a la zona suroccidental del Moncayo y, desde luego, todas esas promesas de la empresa, nada de nada. Este proyecto lleva muchísimos años de lucha vecinal. Hay una coordinadora que representa a 30 municipios, 29 de la provincia de Zaragoza y 1 de Soria. Y a esto la moción que presentaba la compañera de Podemos Equo no hace ninguna mención, que también hay muchísimas alegaciones hechas por el movimiento ecologista, recursos, incluso se denunció cuando la propia empresa empezó con las voladuras a sacar mineral sin tener siquiera los permisos de Confederación Hidrográfica, entre otros. El fondo puede ser el mismo, pero los acuerdos estaban mejor representados en la enmienda que ha hecho el Partido Socialista. Desde luego estamos a favor y desde luego ahora, aparte de la mina de Borovia, también en la moción de Podemos Equo hablaba de la macroexplotación de ganadera intensiva de 23.500 vacas en Noviercas. También es una auténtica atrocidad. El documento que presentaba la propia empresa ya hace unos años decía que ocuparía 154 hectáreas y que albergaría 23.500 vacas, que producirían 200.000 toneladas de leche al año. Yo que tenía una vaquería en casa mucho más humilde, vamos, me parece una auténtica barbaridad, porque además esta macroexplotación sería de las más grandes de la Unión Europea y estaría entre las 5, se dice pronto, más grandes del mundo. Produciría 574.200 toneladas de CO2 al año y consumiría, que se dice pronto, entre 4 y 6 millones de litros de agua al día, que es lo que consume el total de los 40.000 habitantes de la ciudad de Soria. Desde luego, desde el Grupo Provincial en Común Izquierda Unida, nos oponemos rotundamente y votaremos a favor, porque en Borovia, en Noviercas o en cualquier parte del Estado lo que no puede prevalecer es la economía del mercado. Nos toca defender el bien común por encima del beneficio de estas grandes empresas que arrasa sin ningún pudor los pueblos y los paisajes, con la única finalidad de seguir enriqueciéndose. Nada más. Gracias. Muchas gracias, señora García. Señor Gayán. Sí, intervendrá mi compañero, el señor Cativiela. Señor Cativiela, tiene la palabra. Sí, buenos días y gracias, señor presidente. Sin duda, todos los proyectos que pueden afectar al medio ambiente, como son los dos que nos ocupan hoy aquí, son siempre delicados y a todos nos pueden generar dudas en un principio si proyectos como estos son convenientes o no para el desarrollo de nuestra región. Desde las instituciones siempre hay que intentar buscar ese equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad y legislar conforme a ese equilibrio, trabajo que sin duda puedo presuponer que no será fácil. A pesar de que podemos tener dudas o de cuando se proponen proyectos de este tipo, nosotros mismos las teníamos cuando este proyecto comenzó a ponerse en marcha, también tenemos que ser responsables y dejarnos guiar por los informes técnicos
que a día de hoy señalan que esta mina cumple con toda la legalidad vigente. No obstante, cualquier incumplimiento de esta legalidad tiene que ser sancionado debidamente por la institución que corresponda. Por poner un ejemplo, ya sucedió con una denuncia que hizo el Seprona ante la Confederación Hidrográfica del Ebro, que hacía referencia a un vertido ilegal que dicha empresa hizo al cauce del río Manures y que terminó con un expediente sancionador el 17 de diciembre de 2017 y fue sancionada con 10.000 euros. Quiero decir que existen mecanismos que garantizan el cumplimiento de estas leyes. En cualquier caso, si es verdad que esta empresa ha cumplido irregularidades y no está cumpliendo las medidas como exponía Podemos en su moción y también dejan entrever en su enmienda a la totalidad, depende de las administraciones que otorgaron dicha autorización quien deben revocar o denegar esa ampliación de la mina. Con respecto a la explotación ganadera, pues podemos decir 3/4 de lo mismo. La instalación de esa explotación requiere diferentes permisos, entre ellos, y el más importante tal vez sea, la evaluación del impacto ambiental, que es una evaluación que, como ya decimos, la analizan los técnicos y en la que determinan si esa mina, esa vaquería va a tener afecciones para el medio ambiente y decidirá si se autoriza o no. En el caso concreto que decía Podemos respecto a su moción, en la que pedían una detracción de caudales auditada por parte de la cooperativa de Valle de Odieta, pues será la Confederación Hidrográfica del Duero, en este caso, quien determine si concede o no el permiso. En definitiva, donde queremos llegar con todo esto es que desde una institución política, como es la Diputación Provincial de Zaragoza, no se puede condicionar ni suplantar el trabajo de los técnicos. Quien tiene la capacidad y experiencia suficiente para valorar en cada caso si una explotación produce afecciones al medio ambiente o no, son los técnicos. Desde Ciudadanos confiamos en ellos y por ello la mejor manera es dejarlos trabajar libremente y sin condicionar con declaraciones que intenten influir en sus decisiones. Además, en nuestro país se realizan controles y seguimientos por diferentes organismos e instituciones que garantizan el cumplimiento de los acuerdos de esas concesiones y en caso de que en caso de que se produzcan alguna irregularidad por una empresa, estos organismos actúan. Y se ha visto muy bien en el ejemplo que he puesto antes con el Seprona y la Confederación Hidrográfica del Ebro, ¿no? en el 2017. Pero es que además es que a veces se nos olvida pero es que estamos en un Estado de Derecho, que quiere decir que todo, tanto personas como instituciones públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidos a leyes. Leyes que no han sido redactadas por la cooperativa del Valle de Odieta, ni por Dolomitas y Magnesitas de Borovia SL, sino por nosotros, los políticos, en representación de los ciudadanos, claro está. Tal vez, si lo que aquí presentan ustedes, tanto Podemos como ustedes con esta enmienda, pues instar a la DGA o al Estado a cambiar alguna ley de minas o medioambientales, por ejemplo, podríamos apoyar dependiendo de los términos en que se hiciese. Pero lo que nunca podemos hacer es, a nuestro entender, apoyar este tipo de mociones que es ir en contra del propio Estado de Derecho, ¿no? Intentar tirar con medidas políticas lo que la ley otorga a estas empresas. Por todo ello, en definitiva, nos abstendremos a la enmienda que ha presentado el Partido Socialista. Muchas gracias, señor Gativiela. Señor Ustero. Sí, tiene la palabra mi compañero Luis José Rechea. Señor Rechea. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Bueno, en principio, desde el Grupo Popular queremos dejar clara nuestra postura de oposición a las dos actuaciones que se pretenden, presumiblemente, llevar a cabo en la margen castellano-leonesa de nuestro Moncayo. Son dos actuaciones, en principio, totalmente diferenciadas, totalmente distintas, que incluso afectan, como se menciona en la parte expositiva de la moción de Podemos Equo, a dos acuíferos diferenciados del monte. La ampliación, por una parte, de la mina de Borovia es una explotación que ya lleva unos cuantos años en marcha y eso nos ha permitido no solamente comprobar algunos incumplimientos reiterados medioambientales de esa empresa, sino que también nos ha permitido ver no la ausencia,
pero sí una dejación en esa labor de policía que debe hacer la Administración para garantizar y salvaguardar el cumplimiento de la normativa medioambiental. Y eso lo dice un alcalde que lleva años sufriendo otra gran problemática en los acuíferos del Moncayo, como es la eutrofización de las aguas del embalse del Val, que según informe de Confederación Hidrográfica del Ebro, que por fin ya se realizó en la anualidad pasada o al final de la anualidad anterior, está causada por 3 factores principalmente. El primero es por la piscifactoría de Voz Mediano, también en terreno castellano-leonés. El segundo de los factores es la insuficiencia de la capacidad de la depuración de las aguas fecales de Ágreda y Olvega, cuestión que por parte de la Junta de Castilla y León parece ser que ya se está poniendo la solución, pero que también viene derivado de un problema de Castilla y León. Y por último, es la proliferación de granjas de porcino en esa zona, que en el subsuelo también meten demasiada materia orgánica a los acuíferos subterráneos y también dependemos de una zona castellano-leonesa. Como digo, este tercer problema es otro ejemplo de esa labor de policía que antes mencionábamos y que a nuestro parecer no se lleva con el rigor que se debiera llegar. En la segunda de las actuaciones que nos traen a debatir es la vaquería de Noviercas, la macrovaquería de Noviercas, que entendemos tiene una situación procedimental, administrativamente hablando, diferente a la anterior, a la de Mina de Borovia, aunque lógicamente ya llegará ese expediente de licencia de actividad y ese expediente de impacto ambiental. Actualmente lo que tenemos encima de la mesa es un expediente de modificación del planeamiento de un municipio que entendemos no es el momento para que nosotros intercedamos en la planificación urbanística de nadie, aunque, como he dicho antes, ya llegará ese momento de esa solicitud de licencia sobre un proyecto de la instalación y que cada uno de nosotros tendrá la posibilidad de personarse o de oponernos en su fase de exposición pública. Dada la enmienda a la totalidad que presenta el Partido Socialista, tengo que decirles que nosotros somos más partidarios de esta segunda versión de denuncia de las 2 actuaciones por una razón muy sencilla. En la primera, en la que presentaba el grupo Podemos Equo, se insta a diferentes administraciones, sobre todo Confederación Hidrográfica del Ebro, a Confederación Hidrográfica del Duero, a la Junta de Castilla y León, al Gobierno de Aragón, se les insta pues, a no permitir, a no conceder, a paralizar todos los permisos, a paralizar todas las licencias pertinentes para la instalación de esa vaquería. Y, por otro lado, para la paralización de la ampliación de la licencia de la mina. Nosotros entendemos y consideramos, y siempre reiterando ese rechazo a las 2 actuaciones, que no somos nosotros quien para decirle a ninguna administración cómo debe hacer su labor, cómo debe aplicar la normativa vigente, sino que lo que tenemos que hacer es demostrar nuestro apoyo a todas y cada una de las personas, a todas y cada una de las asociaciones y de los municipios perjudicados y, sobre todo, mostrar nuestro rechazo a esas instalaciones comentadas. Si bien es verdad que yo siempre he defendido y he insistido en estos últimos años que cuando entran en conflicto 2 confederaciones hidrográficas, como es el caso y como ha ocurrido en el ejemplo que les he puesto del Val, cuando entran en conflicto 2 confederaciones, lo lógico es que el Ministerio de Transición Ecológica sea el que arbitre o sea el que conceda esas licencias y esos permisos. Por una razón muy sencilla, porque yo creo que es la mejor garantía para que no se menoscabe los intereses de una de las partes ni, por supuesto, los derechos de la otra. Dicho todo esto, por parte del Grupo Popular votaremos a favor de la proposición enmendada del Partido Socialista. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rechea. Señor Compés. Sí, señor presidente, yo creo que en la parte expositiva de nuestra moción o nuestra enmienda a la totalidad, yo creo que queda suficientemente claro el por qué la hemos presentado. Queríamos dejar bien claro que los temas son de mucha enjundia, de mucha importancia y de ahí que queremos dejar pues muy claro cuál es nuestra postura en cada uno de los temas. Como ya he sabido, respecto a la mina de Borovia, el grupo del Partido Socialista, tanto en el año 2012 como en el 2016, se opuso a la puesta en funcionamiento de la mencionada mina y con la misma contundencia nos oponemos ahora a la ampliación.
Los argumentos no quiero reiterarlos porque quedan más que claros en la moción, pero además queremos dejar también muy a las vistas de todo el mundo que el PSOE no busca ningún tipo de protagonismo. Lo que sí hace es respaldar a la coordinadora que se creó al efecto y a todos los ayuntamientos que se sienten perjudicados. Igualmente, queremos destacar que la coordinadora y los ayuntamientos cuentan con el apoyo de la Diputación de Zaragoza, del Gobierno de Aragón, de la Confederación Hidrográfica del Ebro y de la Universidad de Zaragoza. Y respecto a la macrovaquería de Noviercas, nuestro grupo también se opone con contundencia a la instalación de esta macrovaquería. También los motivos los decimos en la moción, porque prometen la creación de 50 empleos, pero ponen en peligro el equilibrio territorial y ambiental de una zona estratégica en la división de aguas entre el Duero y el Ebro, afectando evidentemente a ríos como el Manubles, Ribota, Aranda, Isuela, Jalón, Keiles y Huecha. Esta instalación, de llevarse a efecto, causaría un gran impacto contaminante en el aire y en el paisaje, ya que su ubicación está enfrente del Moncayo. Se perderían también 400 pequeñas explotaciones pecuarias en municipios de otras provincias muy devastadas y necesitadas. Y desde luego no es este el mejor sistema para luchar contra la despoblación. Este tipo de explotaciones responden a un modelo antisocial que destruye empleo, riqueza y calidad de vida. Y evidentemente no lo compartimos y por eso lo rechazamos. Muchas gracias, señor Compés. Pues ahora vamos a pasar a la votación de la moción que ha sido enmendada por el Partido Socialista y que en este caso la totalidad y que en este caso pues se ha votado a favor. Por tanto, pasamos a la votación. Señor Lorente. A favor. Muchas gracias. Señora Palomar. A favor. Muchas gracias. Señor Rodrigo. Abstención. Muchas gracias. Señora García. A favor. Muchas gracias. Señora Cebollada. La señora Cebollada se abstiene. Señor Cativiela. Abstención. Muchas gracias. Señor Gayán. Abstención. Muchas gracias. Señora Rechea. A favor. Muchas gracias. Señor Francés. A favor. Muchas gracias. Señor Bertol. A favor. Muchas gracias. Señora Larraz. A favor. Muchas gracias. Señora de Francisco. A favor. Muchas gracias. Señor Jimeno. A favor. Muchas gracias. Señor Artajona. A favor. Muchas gracias. A favor. Muchas gracias. Señor Sanz. A favor. Muchas gracias. Señor Chueca. A favor. Muchas gracias. Señora Cigüelo. Muchas gracias. Señor Zaldívar. A favor. Muchas gracias. Señora Mustieles. A favor. Muchas gracias. Señor Tirado. A favor. Muchas gracias. Señora Trébol. A favor. Muchas gracias. Señor Tabuenca. A favor. Muchas gracias. Señora Palacín. Señora Palacín. A favor. Muchas gracias. Señor Compés. A favor. Muchas gracias. Señora Vicepresidenta. A favor. Muchas gracias. Y yo a favor también. El resultado de la votación es 23 síes y 4 abstenciones. Por lo tanto, queda aprobada la moción enmendada en su totalidad por el Partido Socialista. Y pasamos a la siguiente moción que han presentado los grupos en Común, Podemos, en Común Izquierda Unida, Podemos, Ciudadanos y Partido Socialista. Y nos ha llegado una enmienda que la tienen todos ustedes porque se les ha remitido en tiempo y forma que para su
adición en este caso, porque no es de adhesión, pues pasaremos a la votación a ver si se acepta o no se acepta. Votos para ver si se admite la enmienda de adición que ha presentado el Grupo Partido Popular y que la tienen todos ustedes como portavoces. El señor Lorente. En contra. Muchas gracias. Señora Palomar. En contra. Muchas gracias. Señor Rodrigo. Abstención. Muchas gracias. Señora García. En contra. Muchas gracias. Señora Cebollada. La señora Cebollada vota en contra. Señor Cativiela. En contra. Muchas gracias. Señor Gallán. En contra. Muchas gracias. Señora Rechea. A favor. Muchas gracias. Señor Francés. A favor. Muchas gracias. Señor Bertol. A favor. Muchas gracias. Señora Larraz. A favor. Muchas gracias. Señora de Francisco. A favor. Muchas gracias. Señor Jimeno. A favor. Muchas gracias. Señora Artajona. A favor. Muchas gracias. Señora Austero. A favor. Muchas gracias. Señor Sanz. En contra. Muchas gracias. Señor Chueca. En contra. Muchas gracias. Señora Cibuelo. En contra. Muchas gracias. Señor Zaldívar. En contra. Muchas gracias. Señora Mustieles. En contra. Muchas gracias. Señor Tirado. En contra. Muchas gracias. Señora Trébol. En contra. Muchas gracias. Señor Tabuenca. En contra. Muchas gracias. Señora Palacín. Contra. Muchas gracias. En contra. Señor Campés. En contra. Muchas gracias. Señora Vicepresidenta. En contra. Y yo en contra también. Por tanto, el resultado de la votación ha sido 18 noes, una abstención y 8 síes. Por tanto, queda rechazada la enmienda que ha presentado el Partido Popular. Y ahora pues pasaríamos a debatir la moción que presentada conjuntamente por Podemos, En Común Izquierda Unida, Ciudadanos y Partido Socialista. Señora Palomar, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Hoy presentamos esta propuesta conjunta para que se revise la posibilidad de que la regla fiscal sea suspendida también para 2022. La regla de gasto promovida por el Partido Popular bajo la tutela de Europa es un sinsentido que resta soberanía y capacidad de decisión a los municipios, castigando en muchas ocasiones la buena gestión y cargando el peso de la crisis sobre las espaldas de los ciudadanos. Desde Podemos siempre hemos apostado por la derogación de esta regla, que pone límites a la gestión pública y castiga a los ayuntamientos que mejor gestionan. Desde Podemos siempre lo hemos dicho. No entendemos que los ayuntamientos que cumplen, tienen bajo endeudamiento, pagan a tiempo a sus proveedores e incluso tienen superávit, no puedan tener capacidad de gestión e inversión y tengan que estar supeditados a las decisiones del Ministerio de Hacienda. Creemos que estos ayuntamientos deben estar exentos del cumplimiento de esta regla de gasto. Y la obligación de aplicar los remanentes a amortizar deuda se ha convertido en un rescate encubierto a la banca. La crisis provocada por la COVID ha vuelto a poner las cosas difíciles a la ciudadanía. Durante este tiempo, los ayuntamientos han vuelto a demostrar su compromiso con los vecinos y vecinas, estando a su lado en estos momentos tan difíciles, aportando recursos y soluciones, mostrando una actitud colaborativa con todas las administraciones supramunicipales e incluso gestionando competencias que, en la mayoría de los casos, no eran propias. Una vez pasado el primer golpe, los ayuntamientos están llamados a contribuir de forma activa en la recuperación económica y social del país, desde el conocimiento directo de la realidad de cada ciudad y pueblo de España. Por ello, resulta imprescindible dotar a los ayuntamientos de mayor autonomía competencial. La crisis de la COVID ha puesto muchas cosas encima de la mesa. En primer lugar, que cuando vienen mal dadas, lo público es la única garantía de protección. No podemos limitar la inversión para mejorar la vida de la gente. Y, en segundo lugar, que una crisis se podía gestionar de una manera distinta a como se gestionó en 2008. El Gobierno de España ha suprimido la regla de gasto para ayuntamientos y comunidades autónomas para los años 2020 y 2021, demostrando que la gestión de la pasada crisis fue un desastre y que existe margen para hacer las cosas de otra manera. Solo falta voluntad. La misma voluntad que reclamamos para ser valientes y empujar hacia la derogación de las leyes Montoro, que son un yugo para los municipios.
Esta cuestión, además, está recogida en el acuerdo de gobierno suscrito entre Unidas Podemos y el Partido Socialista. Esperamos más valentía y más compromiso por parte del PSOE para avanzar hacia el cumplimiento de este acuerdo y que la ley Montoro sea historia de una vez para todas. Exigimos valentía, aunque de momento nos conformaremos con solicitar que por lo menos la regla sea suspendida para 2022. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Palomar. Señor Rodrigo. Nada que añadir. Muchas gracias, señor Rodrigo. Señora García. Gracias, señor presidente. Bueno, pues desde el Grupo En Común Izquierda Unida, desde luego siempre hemos defendido también que la administración local, como la más cercana a la ciudadanía, es la que está con las personas, con sus derechos, con su bienestar y es la que se merece el centro de nuestra atención. Hemos demostrado que los ayuntamientos, y más aún con esta pandemia, pueden y deben gobernarse con eficacia y responsabilidad, con capacidad de decisión y con recursos adecuados para dar respuestas a las demandas de la ciudadanía. Desde luego, el gobierno del Partido Popular erró aprobando una ley injusta que ha llevado años sometiendo a las administraciones locales a un estricto control del presupuesto y económico, dejando a los ayuntamientos sin autonomía y sin capacidad de poder dar respuesta, cortando la capacidad de mejora y la creación, por ejemplo, de nuevos empleos. El pasado 20 de octubre, el Congreso de los Diputados aprobó la suspensión de las reglas fiscales vigentes y ha sido un gran alivio para las entidades locales, porque ya no se tiene que destinar el superávit a pagar deuda. Además, quiero recordar que hay muchos ayuntamientos que ya no tienen deuda, igual que pasa con esta institución. No hay que cumplir con los objetivos de estabilidad y por fin podemos usar los remanentes de tesorería, esos ahorros que disponen los ayuntamientos, pues para todo lo que se nos demanda. Fue una alegría porque el esfuerzo de muchos ayuntamientos ha sido ingente durante esta pandemia. Prácticamente todos los ayuntamientos hemos modificado nuestro presupuesto para poder dar ayudas a autónomos y a pymes. Hemos estado desinfectando y seguimos desinfectando las calles, los edificios municipales y desde luego la situación todavía es muy complicada. Pero es que, aunque no tuviéramos esta pandemia mundial, es un sinsentido que los ayuntamientos tengamos nuestros ahorros en el banco y no podamos atender a los municipios como se debe. Apostamos por seguir estudiando fórmulas que modifiquen en profundidad dicha ley e incluso podamos llegar a derogarla. Además, parece que Bruselas está preparando el terreno para extender a 2022 la suspensión de las reglas fiscales y por eso traemos esta moción conjunta al Pleno de esa institución para instar al Gobierno de España que se prorrogue y que además ojalá sea de forma inmediata para que ya los ayuntamientos y las entidades locales lo podamos tener en cuenta y sea de momento, mientras no se pueda derogar, que ojalá sea cuanto antes, tengamos esta suspensión hasta el 31 de diciembre de 2022. Nada más, gracias. Muchas gracias, señora García. Señor Gayán. Sí, gracias, señor presidente. Bien, pocas normas o leyes han suscitado tanto consenso entre las entidades locales como lo ha hecho la del techo de gasto desde su aprobación, aunque en este caso el acuerdo pues haya sido en contra de la misma. En este mismo pleno se han presentado ya varias mociones al respecto y, como era de esperar, desde Ciudadanos nos hemos puesto de parte de los intereses de nuestros municipios, de nuestros municipios y del de la propia Diputación, solicitando que al menos se flexibilizara la norma para aquellas entidades locales que gozaban de buena salud financiera. En un contexto de crisis sanitaria y económica como el que estamos sufriendo, el Gobierno de España decretó la suspensión de las normas del techo de gasto para este 2021. Sabemos que el esfuerzo extra de nuestros ayuntamientos, han tenido y están teniendo que realizar en medidas para tratar de frenar la propagación del virus, en ocasiones más allá de sus propias competencias, y también en el apoyo a nuestras pymes y autónomos. Son el motor de la economía de nuestros pueblos y que están sufriendo como nadie los efectos de la crisis. Con el inicio del plan de vacunación, quizás se nos abre una ventana de esperanza, pero si somos realistas, tenemos que tener muy claro el alcance de los efectos económicos y la evolución de la pandemia, que hace que la situación de incertidumbre se prolongue sin que sepamos adivinar su final. Por ello, que en esta moción conjunta solicitamos que se prorrogue esa suspensión de las reglas fiscales hasta final del año 2022.
De esta forma permitiría a las entidades locales invertir sus remanentes con una mejor planificación. Quizá las ayudas directas a pymes y autónomos hayan de darse o hayamos tenido que darlas de forma inmediata, pues entendemos que están en su peor momento tras meses de cierre y restricciones. Y a partir de ahora, pues tenemos la esperanza de que la actividad económica irá remontando. Pero el acceso a los remanentes abre una ventana de oportunidad para algunas administraciones, como creemos que es el caso de esta Diputación, de emprender proyectos que, según ha puesto de manifiesto la experiencia de estos meses, son esenciales para nuestra provincia, esenciales para ofrecer a nuestros pueblos unos servicios de calidad. Y alguno de estos proyectos pues, requiere de un periodo de ejecución más allá del año en curso. Todos podemos tener en la cabeza la extensión de la banda ancha, creo que es el ejemplo más ilustrativo, pero hay otros como la mejora de infraestructuras que también han de planificarse bien y sin duda ayudarán a la recuperación económica y social en nuestra provincia. En resumen, instamos, además de lo expresado, a ese compromiso de modificar la ley con el objetivo de devolver la autonomía municipal a nuestros ayuntamientos. Desde este grupo provincial entendemos que los ayuntamientos son, sin duda, las instituciones más cercanas al ciudadano y la mejor vía para ofrecer servicios y apoyo, y más aún en momentos difíciles como los que nos está tocando vivir. Gracias. Muchas gracias, señor Gayán. Señor Austero. Sí, buenos días y gracias, señor presidente. En relación con esta moción que ustedes han presentado, todos entendemos que son tiempos complicados, como fueron en el momento en el que Mariano Rajoy en el 2013 accedió a este gobierno y entonces quiso que esta herencia que nos dejaron fuera diferente. Entonces, como son tiempos complicados, los ayuntamientos de todo el país, también los de la provincia de Zaragoza, están teniendo que hacer frente a multitud de gastos e inversiones que nunca habíamos pensado tener que atender. La crisis sanitaria del COVID-19 ha obligado a las entidades locales, entre otras cosas, a preocuparse de cuestiones tan como desinfección constante de calles, apoyo a colectivos desfavorecidos por el confinamiento, a las restricciones, a las medidas de impulso y rebajas de impuestos, compra de materiales y muchas de las cosas que muchos de los alcaldes sabemos que hemos tenido que sacar adelante. Todas estas cuestiones, sean o no competencia municipal, han sido abordadas en muchos casos por los ayuntamientos. Han tenido y hemos tenido que asumir en muchas ocasiones con escasos recursos económicos porque no podíamos dejar abandonados a nuestros vecinos en estos momentos tan difíciles, porque la calidad de vida de todos ellos dependen en gran medida de lo que hagan sus respectivos ayuntamientos. En este contexto, se antoja más necesario que nunca el debate de la financiación local y es más imprescindible dotarles de los recursos necesarios para que puedan asumir sus competencias y las derivadas de la crisis sanitaria y económica en la que en este momento nos encontramos. Pero ustedes nos traen aquí una moción bien intencionada, pero irrealizable, imposible, porque la única forma de aplicar una prórroga es cambiar la ley de estabilidad presupuestaria. Sin ese paso, su propuesta sería estéril. Y todos sabemos que el Gobierno central no ha dado ni un paso en modificar esta ley. El Partido Popular ha defendido en todos los foros donde ha tenido ocasión, con especial ahínco, en la Federación Española de Municipios y Provincias, con su alcalde de Zaragoza a la cabeza, la necesidad de dotar de ayudas a los ayuntamientos. Abogan por la puesta en marcha de medidas que aportarían la liquidez que necesitaban las entidades locales. Era más necesario que nunca, ahora sí que era necesario. Y era una propuesta posible, no un brindis al sol, como lo que nos traen. Alcaldes de diferentes ciudades, de 29 ciudades, encabezaron lo que se llamaba la revuelta de los alcaldes, en los que los representantes de algunos de los municipios más habitados se unieron para reclamar lo que era justo. Más recursos para ayudar y garantizar la calidad de vida de los vecinos de los municipios. Ediles que representaban a formaciones de diversas ideologías, como Partido Popular, Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria, Esquerra Republicana, Junts per Cat, Benegat, Compromís y Por Cádiz sí se puede.
El Gobierno central se había quedado solo en la defensa de una propuesta a todas luces insuficiente. Todavía hoy seguimos esperando que el Gobierno de España destine los 3.000 millones del Fondo de Ayudas COVID. Fue una promesa y hoy todavía no se ha cumplido. Si quieren ayudar a los ayuntamientos, pues que el Ejecutivo Central ponga ese dinero encima de la mesa y trabaje con diligencia para resolver los problemas que tienen hoy todas las entidades locales. O que apueste por ampliar el plazo de devolución de las liquidaciones negativas de los ayuntamientos en los ejercicios 2020 y 2021, ampliándola a 20 años, que permita lo mismo que se hizo en 2008 y 2009. El Grupo Popular de la Diputación Provincial echa en falta esas propuestas en el texto que han presentado el Partido Socialista, Ciudadanos, En Común Izquierda Unida y Podemos Ecos. Si quieren realmente ayudar a los ayuntamientos, pongámonos en marcha todas esas medidas que se necesitan en las entidades locales. Podríamos hablar también que venimos de un contexto europeo, en la que la normativa europea de la Unión tiene ámbito con mucho más peso y eso nos condiciona a todos los países miembros. Entonces, buena parte de las reclamaciones que los grupos firmantes en esa propuesta son competencia de la Unión Europea. Así que deberían haber pedido que el Gobierno español instara también a esta institución comunitaria. Terminaré con una pequeña reflexión. Como alcaldesa de un pequeño municipio, la ideología en este caso es menos importante que el bienestar de todos los vecinos de nuestros municipios, desde el que vive en una gran capital hasta el que reside en el pueblo de escasas decenas de habitantes como pueda ser el mío. Abogamos por pensar en aquello que realmente es positivo para todos los que residen en las calles de nuestro pueblo, para los trabajadores autónomos, que tienen que abrir cada día su negocio a pesar de las dificultades que tienen hoy en día, para los que están viviendo estos meses con numerosas adversidades y también para los que esperan el apoyo de las administraciones. Las mismas administraciones que demandan como agua de mayo que el Gobierno central deje de hacer política con este tema y se ponga el dinero para que las entidades que sí que lo necesitan para el día a día saquen adelante este 2021 en el que nos encontramos, que será muy complicado. Como ustedes no han aceptado nuestra enmienda, nuestro voto será una abstención. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Austero. Señor Compés. Ahora, bueno, señora Austero, yo creo que de la misma manera que se pudieron prorrogar las reglas fiscales para los ejercicios 2020 y 2021, podrán hacerse para el 2022. Y evidentemente, pues el no aceptar su enmienda fundamentalmente pues va dirigido a que el Gobierno central no se despiste y nos haga caso. No queremos introducir elementos nuevos de discordia que, si ha lugar, en otro momento se podrían debatir. Pero bueno, centrándonos en la moción conjunta que hemos presentado en los 4 partidos políticos, tengo que decirle que el paso del tiempo, pues nos ha demostrado que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad que aprobaron el Partido Popular, además de traernos recesión, condenó a no poder invertir sus ahorros y a pagar intereses incluso por ellos. Fue una reforma injusta que ha dejado a unas entidades locales sin poder disponer de sus propios recursos, prohibiéndoles realizar inversiones a las más saneadas, y ha coartado a los ciudadanos de disponer mejores servicios y prestaciones. Actualmente, y al margen de la situación excepcional que vivimos por la pandemia, podemos afirmar que dicha reforma no ha sido útil para el crecimiento económico y para el cumplimiento de las prestaciones anuales de déficit. Es más, también ha quedado demostrado que la reducción del déficit ha sido a costa de los ayuntamientos cumplidores. El Partido Popular fue quien creó el problema y ahora nos toca a nosotros encontrar las soluciones más acertadas. Afortunadamente, este Gobierno central
ha tomado las riendas y esta reciente suspensión de reglas fiscales para los ejercicios 2020 y 2021 está siendo un alivio para muchas instituciones que acumulaban importantes ahorros. Hemos visto cómo han incluido en sus presupuestos de 2021 inversiones muy esperadas por sus vecinos. Y estamos viendo cómo ayuntamientos convocan ayudas para pymes, autónomos, y que son los que más han sufrido la pandemia, como fundamentalmente se han cebado en comercio y en hostelería. También vemos cómo prestan ayuda a los colectivos más vulnerables, como son nuestros mayores. En definitiva, ha salido a la luz una vez más el importante papel que juegan las entidades locales en los momentos más difíciles, como el de ahora, que se han tenido que enfrentar a una gestión de urgencia con total incertidumbre y con unos recursos escasos o inexistentes. No cabe duda de que la suspensión de las reglas fiscales les ha permitido recuperar su autonomía local, dotándoles de cierta flexibilidad, pero como explicamos en la moción, esto no va a ser suficiente. En estos momentos en los que todavía nos encontramos en plena pandemia, sin finalizar el periodo de vacunación y en el inicio de la recuperación económica de España, sería una catástrofe que las entidades locales no pudieran concluir determinadas inversiones o no pudieran prestar su apoyo a los sectores económicos que más están sufriendo. La única vía para no paralizar dichas actuaciones pasa por mantener la suspensión de las reglas fiscales más allá del 2021. Por todo esto, consideramos oportuno instar al Gobierno de España a que prorrogue la suspensión de las reglas fiscales como mínimo hasta el 31 de diciembre de 2022, manteniendo así su compromiso de dotar a las entidades locales de recursos suficientes para afrontar los efectos de la COVID-19, a la vez que reiterando su compromiso con el municipalismo mediante el estudio de fórmulas que modifiquen en profundidad dicha ley. Muchas gracias. Gracias, señor Gómez. Mire, señor Austero, nosotros no hablamos de ideología. Aquí la moción que ha presentado en común Izquierda Unida, Podemos, Ciudadanos y Partido Socialista es simplemente para que el Gobierno prorrogue las medidas fiscales, igual que lo ha hecho pues sin modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Anteriormente ya se encargará al Gobierno de pedir autorización a la Comunidad Económica Europea o hacer lo que proceda, sino simplemente pues para que su ayuntamiento, ya que es alcaldesa, si tiene remanentes los puede utilizar, igual que el Ayuntamiento de Zaragoza, si tiene remanentes pues que también los pueda utilizar. Eso es lo que pedimos, no hay ideología, simplemente le solicitamos al Gobierno de España que prorrogue las reglas fiscales para el 2022, para que todos esos proyectos que tenemos las entidades locales, tanto ayuntamientos como la propia Diputación de Zaragoza, nos dé tiempo a ejecutarlos, si no es en el 2021, por lo menos que nos dé hasta el 2022. Y a eso que hacía usted referencia de la rebelión de alcaldes, pues decirle una cosa, ¿no? Yo creo que el señor Azcón encabezó esa rebelión y le gustaba salir más en la televisión y en los medios de comunicación que realmente defender su municipio. Y lo digo por una sencilla razón, porque en ese decreto de medidas financieras que se aprobó, que luego tumbaron en el Congreso precisamente los partidos que usted dice, ahí en ese decreto había 5.000 millones de euros a distribuir entre todos los municipios de España y 275 para el transporte ampliado a 400, entre otras medidas que al final pues no pudo ser. Y como no pudo ser, pues nos quedamos sin esos 5.000 millones, todos los ayuntamientos de España, mejor dicho, todas las entidades locales y sobre todo pues los municipios grandes que tienen transporte, pues esos 275 que estaban fijos ampliables a 400 millones. Para mí fue un buen acuerdo. La Federación Española de Municipios y Provincias lo firmó, pues en este caso con el ministerio y por tanto, bueno, pues como se tumbó
no hubo esa distribución de fondos que en teoría debería haber habido si se hubiera aprobado. ¿Y qué es lo que hizo el gobierno? Pues al gobierno no le quedó otro remedio que simplemente decir, pues bueno, pues si no se está de acuerdo, en este caso el Congreso, con este decreto ley que he sacado de medidas urgentes, pues lo que vamos a hacer es posibilitar a los ayuntamientos que gasten sus remanentes hasta el 2021 y que en eso estamos. Y que aquí en esta institución, como ya usted bien sabe, porque lo hemos dicho en varias ocasiones, vamos a incorporar aproximadamente, una vez que se haga la liquidación presupuestaria en el mes de abril, principio de mayo, en torno a 60 millones de euros, que es lo que nosotros pedimos al Gobierno que nos permita pues, prorrogar esa suspensión de las reglas fiscales y poder gastarlo. Si no, de alguna forma pues nos tendremos que dar prisa. Pero dése cuenta que dependiendo de los proyectos hay que hacer una licitación y eso conlleva un tiempo. Por tanto, señor Austero, no hablamos de ideología, sino simplemente hablamos de efectividad, y la efectividad es que su ayuntamiento, el mío y todas las entidades locales de la provincia de Zaragoza que tengan remanentes, los puedan utilizar. El Ayuntamiento de Zaragoza, que es el ayuntamiento más grande que gobiernan ustedes, con esos 40 millones de superávit que tenían, pues bueno, pues han preferido pagar la deuda que tenían con los grandes empresarios en vez de utilizarla pues en temas sociales o ayudar a los autónomos y pymes, como usted bien dice. Y por otra parte, pues bueno, pues según la presentación de los presupuestos del ayuntamiento, que todavía están sin aprobar, imagino que hasta el mes de marzo no se aprobarán, pues lo que estoy oyendo es que se van a endeudar con 19-20 millones de euros. Por tanto, yo creo que está claro, señor Austero, vos lo entiendo perfectamente, porque lo entiendo, pero ustedes, pues bueno, que no apoyen en este caso, pues que se prorroguen las reglas fiscales, pues no lo llego a entender. No obstante, yo creo que está suficientemente debatido y vamos a pasar a la votación. Señor Lorente. A favor. Muchas gracias. Señora Palomar. A favor. Muchas gracias. Señor Rodrigo. No. Muchas gracias, señor Rodrigo. Señora García. A favor. Muchas gracias. Señora Cebollada. Señora Cebollada, vota a favor. Señor Cativiela. A favor. Muchas gracias. Señor Gayán. A favor. Muchas gracias. Señora Rechea. Abstención. Muchas gracias. Señor Francés. Abstención. Muchas gracias. Señor Bertol. Abstención. Muchas gracias. Señora Larraz. Muchas gracias, señora Larraz. Señora de Francisco. Abstención. Muchas gracias. Señor Jimeno. Abstención. Muchas gracias. Señora Tajona. Abstención. Muchas gracias. Señor Austero. Abstención. Muchas gracias. Señor Sanz. Muchas gracias. Señor Checa. A favor. Muchas gracias. Señora Cibuelo. A favor. Muchas gracias. Señor Zaldívar. A favor. Muchas gracias. Señora Mustieles. A favor. Muchas gracias. Señor Tirado. A favor. Muchas gracias. Señora Trébol. A favor. Muchas gracias. Señor Tabuenca. A favor. Muchas gracias. Señora Palacín. A favor. Muchas gracias. Señor Compés. A favor. Muchas gracias. Señora Vicepresidenta. A favor. Muchas gracias. Y yo a favor también. Por tanto, queda aprobada la moción que ha presentado conjuntamente por Podemos, Común Izquierda Unida, Ciudadanos y Partido Socialista, con 18 votos a favor, 8 abstenciones y 1 en contra. Y ahora pasamos a ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Sí, yo también quiero hacer una pregunta. Bien, he visto que la señora Palomar y la señora Austero han pedido la palabra. Señora Palomar.
Gracias, señor presidente. La primera pregunta es sobre lo que ha sucedido hoy con las enmiendas, porque hasta ahora se había procedido de otra manera, entonces me gustaría saber a partir de ahora cómo se va a proceder. Ya no tanto con la enmienda a la totalidad, sino incluso con las enmiendas parciales. Hasta ahora se admitía o no por el que proponía la moción. Si ahora se va a tener que votar por todo el mundo, me da la sensación de que la mayoría va a poder hacer un rodillo y realmente si la moción la presenta cada partido es quien debe decidir. Pero claro, pregunto porque imagino que habrá una cuestión legal detrás. Eso sería una de las preguntas. Y la otra pregunta va encaminada a lo sucedido, bueno, a los hechos que durante la borrasca Filomena, que nos gustaría saber por qué este equipo de gobierno sigue utilizando a los servicios de protección y extinción de incendios como chicos para todo. Que hay que quitar la nieve en una carretera, ¿a quién está disponible? Los bomberos. Un servicio de emergencias es para urgencias no previstas. El servicio debe estar para limpiar la carretera si hay que acudir a recoger a una persona infartada, por ejemplo, cosa que ocurrió. Pero para el resto está el servicio de vialidad invernal, en este caso vías y obras. Si la situación excede los medios, se puede disponer de este personal de emergencias, pero no se puede desmontar el servicio de vías y obras pasando sus atribuciones al servicio de bomberos sin ninguna razón. Entonces la pregunta sería, ¿por qué insistimos en utilizar al servicio de protección y extinción de incendios absolutamente para todo? Nada más, gracias. Gracias, señora Palomar. Mire, las mociones se han hecho, en este caso las enmiendas, pues de acuerdo, como usted bien dice, a la legislación vigente. ¿Por qué se ha votado? Porque ya sabíamos que usted no iba a aceptar la enmienda a la totalidad, por tanto, pues hay que votar precisamente a ver si se aprueba o no se aprueba esa enmienda a la totalidad. Al igual que se ha hecho, pues bueno, con el Partido Popular, la enmienda que ha presentado, porque el conjunto de partidos que habíamos presentado la moción, pues ya se sabía que tampoco pues, se iba a aceptar. Simplemente es por eso. Y respecto, no obstante, pues la legislación está y ahora se lo explicará o ya lo podrá ver usted cómo funciona. Y respecto a los bomberos, señora Palomar, es que me deja sorprendido. Yo veo todas las provincias de España, los bomberos, pues atendiendo las carreteras, atendiendo cualquier catástrofe que haya y precisamente los bomberos están para eso. ¿Qué más quisiéramos que en vez de tener 27 bomberos, que cuando se complete la plantilla y ya falta muy poquito, tuviéramos 270 o pudiéramos tener un parque en cada uno de los municipios? Por tanto, yo creo que los funcionarios precisamente están para eso, para trabajar, y cuando es necesario pues hay que trabajar igual que hacemos todos, simplemente por eso, porque a final de mes que se cobran todos. Yo no entiendo muy bien cuál es su pregunta. Cierto es que claro, que un bombero en esta situación con la borrasca Filomena, pues no pueden trabajar las 24 horas seguidas, que es por lo que se les retribuye. Eso lo entiendo y por tanto pues habrá que tomar en este caso pues algunas de las medidas, porque una persona trabajando 24 horas seguidas es imposible. Simplemente, señora Palomar, los bomberos han actuado, como ya le digo, como en el resto de España, como en el resto de diputaciones provinciales o consorcios que tienen. A mí no me parecería bien que los bomberos de Huesca, de Jaén o de Granada o de Navarra estuvieran trabajando y los bomberos de la Diputación de Zaragoza pues estuvieran en sus casas, igual que han hecho los bomberos, pues ir a desinfectar en este caso pues residencias y no solamente los de la Diputación Provincial, sino también otras diputaciones provinciales. Y yo pues les estoy muy agradecido por el trabajo que desarrollan, pero simplemente decirle una cosa, señora Palomar, es que nuestra obligación, a nosotros nos pagan por trabajar, sea bombero, sea secretario general, sea diputado provincial o sea operario. En ese sentido, pues bueno, pues cuando toca trabajar hay que trabajar. Señora Austero, ¿quería intervenir usted también? Sí, quería hacer dos preguntas. Una, nos gustaría saber la situación en la que se encuentra el convenio para la reparación de las iglesias de la provincia. Y porque, bueno, se dijo que se iba a firmar ese convenio el 10 de enero y estamos en febrero y todavía no sabemos nada. Y también, además, queríamos saber, señor presidente, cuáles son sus planes
para reanudar la presencialidad en los plenos en la Diputación Provincial. Bueno, pues señor Austero, yo creo que con el plan de bienes eclesiásticos, de propiedad eclesiástica, yo creo que esto ya lo hemos hablado muchas veces. Los servicios técnicos de la Casa trabajaron bien. Antes del puente, pues este caso de la Constitución, ya estaba resuelto el plan. Se firmó el día 12. Se firmó el día 12 y estábamos pendientes precisamente pues, de firmarlo desde Diputación para que saliera adelante el plan. Pero dio la casualidad que el día 30, ya sabía que el día 31 es festivo, ninguna de las diócesis habían presentado lo que es el certificado de estar al corriente de la Seguridad Social. Como es un requisito que se exigía en las bases, pues en ese sentido no se firmó. Al final, el día 30 por la tarde a las 4:30 de la tarde hubo dos diócesis que presentaron, como le digo, ese certificado. Y faltó una diócesis que no lo presentó. En ese sentido, pero bueno, al final como presidente que tengo que firmar yo, pues si uno de los requisitos era que todas las diócesis estuvieran al corriente de la Seguridad Social y yo no tenía constancia de que así fuera, pues el día 30, como le digo, por la tarde a las 4:30 presentaron dos. Pero a mí luego me aseguraron personalmente que al día siguiente, en este caso, pues lo presentarían. Al día siguiente era Nochevieja, al siguiente era Año Nuevo y el día 1 yo lo firmé en base pues, bueno, pues a lo que yo hablé, pues, con los responsables, ¿no? Y decirle que yo lo firmé el día 1 y que una diócesis al final la presentó el de estar al corriente de la Seguridad Social el día 5 de enero, es decir, no se cumplían para nada, en este caso, las bases, a pesar, y le agradezco a intervención que la fiscalizara en parte en las bases. Por tanto, no se preocupe. El año 20 no se podía haber hecho nada y en este sentido, pues bueno, en el momento que se haga la liquidación presupuestaria, una vez que está el plan resuelto y firmado, se incorporarán los remanentes y se habilitará pues, la partida correspondiente, en este caso, pues para transferir ya a los ayuntamientos para que empiecen las obras. Y los plenos presenciales que me había preguntado. Pues bueno, pues ya ve la situación que estamos cuando no es un compañero, es una compañera que desafortunadamente, pues bueno, pues coge en este caso el virus o a lo mejor, pues bueno, pues cualquier otro empleado. Por tanto, hasta que no esté resuelto esto y tengamos plena constancia de que no puede haber en este caso un contagio de todo conjuntamente, pues yo como presidente no seré el que autorizaré a que se hagan los plenos presenciales, siendo que la ley nos permite hacerlos así a través telemáticamente. No obstante, que sepa que ya se firmó una providencia y que ya está el material aquí para instalar en el salón de plenos precisamente las mamparas para ver si podemos hacerlos presenciales. Si nos aseguran desde el Servicio de Prevención y desde la autoridad médica que sí se puede hacer, no habrá ningún problema. Yo sé que en otras instituciones, como en las Cortes, pues bueno, pues van entrando de grupos en grupos y no están ahí todos, no están todos conjuntamente. En ese sentido, pues bueno, hasta que no tengamos una seguridad cierta que efectivamente no se puede transmitir el virus, pues seguiremos así. Y ya le digo, pues en este caso que la ley lo permite. Ya hubo una sentencia, incluso, pues si no me equivoco, se reformó la ley de bases de régimen local que precisamente lo permite y en la convocatoria el señor secretario pues ya hace referencia a ello. Pero no se preocupe que en el momento que se pueda y que tengamos la seguridad no habrá ningún problema. Muchas gracias por su presencia y se levanta la sesión.